Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes, queridísima audiencia. Aquí estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente. ¿Quién les habla? Susani Rossi, nuestro querido operador y musicalizador, Frank, firme en los controles. Y aquí estamos en este día espectacular, este 14 de agosto, año 2025. Una jornada que comenzó nublada, muy fría, pero ahora el solcito ya hace un tiempo está saliendo, así que está calentando un poco nuestros días y verdaderamente disfrutando este invierno y este agosto, ¿eh? Este agosto que se viene muy intenso a nivel frío, pero muy intenso también con informaciones y con entrevistados que realmente nos engalanan nuestros espacios. Bueno, ¿estamos dónde? Transmitiendo desde la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siempre obviamente Necochea, Quequén, estamos unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. Y hoy nuevamente con un entrevistado que realmente nos encantó, que estuvimos con él hace muy poquito. Él es Claudio Ardoin, es geobiólogo y bueno, sabemos que hay gente que nos escucha y que escucha toda la programación de la FM 93.5. Sabemos que sí, que hay fans que escuchan y que escuchan todos los programas, así que seguramente lo escucharon a Claudio en el reportaje anterior, pero para quienes no lo hicieron, vamos a contarles que la geobiología, y esta es una información que yo la saco justamente de una página de Claudio Ardoin que se llama geoambientar.com.ar, que se las recomiendo, geoambientar.com.ar, ingresando por internet. Ahí yo puedo leer como ustedes lo que es la geobiología, ¿no? La geobiología es una ciencia multidisciplinaria que nace fundamentalmente en la década del 50 a través de las profundas investigaciones de los doctores Peires y Hartmann, y se conocen realmente la geobiología como lo que hoy sabemos lo que es, en ya Francia, Alemania y Suiza en la década del 50. Si nosotros tenemos que hablar de la geobiología, podemos inclusive hasta separar los términos, ¿no? Geo, que es tierra, biología es vida. Justamente el propósito de la geobiología es crear emplazamientos, construcciones, teniendo muy en cuenta el hábitat, muy en cuenta el ambiente. Y tener en cuenta el ambiente no es simplemente ir a un lugar bonito, con un buen paisaje, como se creía hace mucho tiempo, sino todo lo contrario. Hay infinidad de aspectos para contemplar cuando uno va a hacer una construcción. Por ejemplo, si hay contaminación electromagnética, por ejemplo, también la radiación telúrica, la radiación energética de la propia Tierra, también los elementos que se utilizan en la construcción, los materiales, porque hay muchos materiales que nosotros los vemos como comunes, como que son esos y otras cosas no se pueden usar y son realmente contaminantes, son cancerígenos. De hecho, también se toma en cuenta en la geobiología los colores, porque también los colores tienen una fuente de energía y también los colores generan calor o generan frío. Eso también nos está diciendo mucho con respecto a construir algo, como también las formas, ¿no? Y hablando de esto, yo, por ejemplo, disfruto mucho cuando veo construcciones muy antiguas, ¿no? Y de hecho también, bueno, si nos vamos, por ejemplo, a las construcciones góticas y demás, donde uno queda extasiada con todo ese decorado, con toda esa construcción y demás, si bien uno quizás lo analiza desde el aspecto solamente arquitectónico, también cultural, hay muchos aspectos justamente que se tienen en cuenta de acuerdo a cómo es la construcción, la forma de la construcción. Pero hay mucho más. Entonces, el tema es, hoy, cuando alguien va a construir algo, creo que sería muy conveniente tener en cuenta la conexión con un geobiólogo. ¿Por qué? Porque la idea es que uno viva en un lugar bonito, pero donde
esa combinación de factores ayuden a que uno tenga una vida sana. Sana, no solamente uno como ser humano, sino los animales que allí viven, las plantas que allí viven. Y creo que esto es, en resumen, esta información que yo pude extraer de esta página excelente de Claudio Ardaín, que se llama geoambientar.com.ar, que se las recomiendo, es como un preludio, digamos, de lo que es la geobiología, porque hoy, específicamente con Claudio, vamos a escuchar una información que me fascina y que está conectada justamente con las culturas ancestrales, ¿no? Estas culturas ancestrales que tanto sabían en su conexión con la naturaleza. Así que vamos hoy a ahondar precisamente por estos caminos, pero no quería dejar de dar esta explicación somera, pequeña, de lo que es la geobiología para quien a lo mejor no escuchó el programa anterior y hoy ya estamos con esta temática para poder desarrollar. Así que bienvenido, mi querido Claudio Ardoaín. Gracias infinitas por estar y tu excelente predisposición a los encuentros en Estamos en Contacto. ¿Cómo estás, querido? Buenas tardes, Susana. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Un gran saludo a tu audiencia y a todo el sur de la provincia de Buenos Aires, que es muy querido para mí porque yo soy nacido en esa zona. Ah, buenísimo. Así que tu geobiología está muy conectada con estos lares, ¿sí? En parte sí. Bien. Bien, vamos si te parece, yo ahora voy a ir ajustando un poquito por si no se escucha bien, pero se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Vamos a decirle a nuestra audiencia que pueden entrar al Facebook de la radio FM 93.5, la radio, ¿sí? También anda internet, ¿verdad? Para poder entrar por www.fmlaradio.com.ar para quien nos está escuchando, obviamente fuera de la zona de Necochea, porque estamos en Necochea. Y el programa lo vamos a subir a el Facebook de Susana y Rossi, el Telegram de Susana y Rossi Radio y también el canal de YouTube de Susana y Rossi. Así que eso se los quiero comentar para que ustedes puedan tener la posibilidad de escuchar todas las veces que quieran a Claudio en estos encuentros. Bueno, Claudio, vamos entonces, si te parece, de lleno a este tema que hoy nos convoca y que es tan fascinante. Por favor, comentanos esta sabiduría de los pueblos ancestrales, cómo no, profesionales como ustedes, recurren a esta información, verdaderamente le dan el valor que tiene. Contanos un poco todo este mundo maravilloso porque creo que es muy importante que lo sepamos. Bueno, justamente como la geobiología no desprecia ningún tipo de conocimiento, es decir, todo resulta un aporte a la hora de interpretar las cosas que nos rodean, especialmente del lugar donde uno habita. Entonces, la sabiduría de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios actuales, son una gran fuente de información. Siempre teniendo en cuenta que hablamos de otras epistemologías, es decir, otra forma de encarar el concepto que ahora podríamos llamar de científico. A veces los pueblos ancestrales, como ocurre por ejemplo con el pueblo chino, han convertido todo su conocimiento científico en metáforas y en símbolos. Entonces, para el occidental del siglo XIX y mediados del XX, esa información era un conjunto de supersticiones que solamente llamaban la atención a los antropólogos o a los etnógrafos. Y sin embargo ahora, principalmente a partir de los descubrimientos de la química y de la fitoterapia, de todo el conocimiento médico que en realidad tenían estos pueblos que tienen miles de años de evolución, se volvió a recuperar, se está tratando de recuperar y de no perder esa información, es decir, ese conocimiento tan antiguo y que fue traducido a veces en mitos y en leyendas, pero que en realidad ocultan incluso hasta conocimiento de, por ejemplo, en el caso de la geobiología, una de las cosas interesantes es poder
predecir, por ejemplo, los terremotos o las erupciones volcánicas observando el comportamiento de otros seres de distintas especies. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué grado de observación y de conexión, ¿no es cierto? Con todo lo que les rodea. Verdaderamente podemos decir que ellos se sentían parte y eran parte de ese todo, ¿no? Cuando uno dice uno forma parte del todo, evidentemente ellos lo llevaban a la práctica. Si nosotros, Justamente, sí, sí. si Sí, nosotros nos referimos, estimado Claudio, a las civilizaciones americanas, ¿no? Si venimos, digamos, a lo nuestro, que a veces está realmente tan desvalorizado, sabiendo también distintas problemáticas que los pueblos autóctonos estuvieron sufriendo desde hace tanto tiempo en todo lo que es América y en el mundo entero, ¿no? Eh, Contanos, porque es muy interesante lo que es la geomancia, todo este mundo maravilloso de conexión de ellos con la naturaleza y cómo también ustedes desde sus propias profesiones, ¿no? Desde lo universitario, académico, reconocen el valor de todo esto y de hecho podríamos decir que lo aplican. Vamos con esto. sí, justamente se trata un poco de reconstruir ese conocimiento. A fines del siglo XX y comienzos del XXI estábamos ya en peligro de que se perdiera mucha información porque fue una cuestión socioeconómica, es decir, los descendientes de los abuelos sabios de sus propias comunidades indígenas preferían irse de estas comunidades a las grandes ciudades y tratando de sobrevivir lógicamente porque las fuentes de trabajo y los recursos de los paisajes donde están asentadas estas comunidades ya no daban para subsistencia. Entonces, eso creó una especie de desconexión con los abuelos y, por lo tanto, empezó la preocupación, en primer lugar, por parte de los antropólogos, de los geógrafos sociales, de rescatar y a su vez de volver a poner en valor, lo cual sirvió para que muchos de estos jóvenes, que incluso ahora tienen formación universitaria, volvieran a sus comunidades y a trabajar junto con ellas para poder rescatar este tipo de conocimientos. La geomancia es un término muy general, no hay que confundir con la geomancia africana, que es una forma de adivinar, porque mancia significa adivinación, nosotros preferimos interpretarlo como lectura, y geo de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, hay una técnica oracular de los pueblos africanos que es tirar unas piedritas en el suelo y de acuerdo a cómo caen esas piedras, la disposición, se hace una lectura de la persona del consultante. Pero en realidad nosotros lo expandimos mucho más y para que el público oyente tuyo lo entienda más fácilmente, recién hablábamos de la cultura china y el famoso Feng Shui o Feng Shui es una geomancia, es decir, el Feng Shui es la geomancia china, es decir, es de una cultura específica. Pero todos los pueblos ancestrales, milenarios, incluso las culturas que ya han desaparecido y que ahí sí hemos perdido gran parte de la información, han tenido su lectura del paisaje donde estaban insertos. Es decir, hablamos de una conciencia expandida en la cual, incluso por necesidades de supervivencia, había que saber leer qué es lo que sucedía en el entorno. Inclusive para esto que vos mencionabas, el tema de elegir el mejor lugar para vivir. Un poco los occidentales urbanizados tenemos que esforzarnos en volver a ampliar esos rangos de percepción y de interpretación, porque tenemos como nuestros sentidos están como atrofiados, ¿no? Los 5 conocidos y algunos más desconocidos. Sí. Es como que ahora para sobrevivir, ¿qué necesitamos? Un supermercado cerca y una tarjeta de crédito. Sí, es verdad. Entonces todo lo demás realmente no hacemos poca utilidad de eso. Es decir, por ejemplo, andamos poco descalzos en el suelo, tocamos poco la tierra, tocamos poco el pasto,
no abrazamos a los árboles. Entonces hay una serie de percepciones que hemos dejado de tener. En invierno nos gusta estar con el aire acondicionado y estar en camiseta, y en verano nos gusta estar con el aire acondicionado y estar abrigados. Entonces estamos desconectados de los ciclos de la naturaleza, y todo eso hace que seamos un poco tontos a la hora de leer a la naturaleza, que es nuestra madre. Realmente te digo que has resumido en pocas palabras una realidad que es preocupante, ¿no? Porque realmente al estar desconectados de la naturaleza, de nuestra propia biología, de la conexión con lo que nos rodea y demás, no estamos yendo por buen camino. Pero por el otro lado, es muy esperanzador que profesionales, universitarios, amplíen realmente su visión, su percepción, con respecto, por ejemplo, a la actividad que hacen, teniendo en cuenta infinidad de elementos que en otro momento no se evaluaban o no se tenían, ¿no? Quien, por ejemplo, se dedicaba a la arquitectura o a la construcción, no tenía en cuenta todo esto. Obvio que hay seguramente profesionales que al día de hoy tampoco lo están teniendo en cuenta, pero ya que haya profesionales que sí, que comienzan ya a aplicar de una manera multidisciplinaria el conocimiento, la sabiduría, para poder hacer una vida más plena, más sana, eso es realmente muy, muy esperanzador, ¿no? Así que tenemos todo, ¿no? Por un lado, la preocupación de esta desconexión tremenda con la naturaleza de tantos seres humanos, y por el otro lado, muchos que, por el contrario, están conectándose con ella. Yo estaba hablando ayer, Claudio, con un hermano del corazón, que le estaba diciendo que últimamente estoy muy, muy conectada, y no sé por qué. Hay como algo que me llama a estar conectada con los cantos de los pájaros, ¿no? Conexión con los pájaros. Cada uno tiene su sonido, cada uno tiene su canto, uno observa el vuelo, pero hay como hay como una magia cuando uno realmente comienza a conectar con lo que está vivo, más allá de otro ser humano, ¿no? Con esta propia naturaleza que para mí tiene alma. Y verdaderamente podemos decir que eso da una felicidad intrínseca, como una plenitud, sin necesidad de nada más que observar esos pájaros, ¿no? Seguramente te ha pasado y te pasa, y a lo mejor me gustaría que nos comentes un poco también esto, ¿no? Tu experiencia, tu vivencia, porque evidentemente hubo vivencias que se movilizaron en vos para que hoy estés plantado en una geobiología, viendo tantas cosas interesantes y percibiendo tantas cosas interesantes y mostrándoselas al otro. Sí, totalmente. Si vos me decís, cuando uno es más uno mismo, cuando estás en la naturaleza. Sí. O sea, cuando estás en medio del bosque, a orillas del mar, y digo solo, especialmente cuando uno está en soledad, ¿no? Cuando uno no está distraído con una conversación, sí, o por más que sea gente muy solo, afín, como cuando uno ya no está pendiente del otro, sino cuando uno está a solas con la naturaleza, yo creo que ahí somos nosotros mismos. Es verdad. Y el diálogo es fluido. Todo depende también de la actitud de la persona, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, son tan urbanos que les asusta salir a la naturaleza. Sí, sí. Pero una vez establecido ese diálogo, ese que vos decías del canto de los pájaros, del oleaje del mar, volver a las lecturas. Incluso hace poquito un taxista me decía qué honor que tenemos, ¿no? Especialmente los que tenemos más de 50 años. Sí. Qué honor que tenemos de haber sido una generación bisagra, donde vimos los dos mundos. Sí. O sea, vimos el mundo donde nuestros abuelos, por ejemplo, nos hablaban, nos pronosticaban el tiempo en base a ver el cielo, a ver, sí, cómo volaban los pájaros. O sea, para el que vive a orillas del mar, como ustedes, sí, el oleaje nos decía, va a venir tormenta de tal lado, o sí, se ve rojo en el horizonte, mañana va a haber viento. Qué maravilla. Y eso lo vivimos, y para nosotros era tan real como ahora la última imagen satelital de una tormenta que se acerca.
Es verdad. Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, Sí, no, por ahí eras muy chica, ¿no? Pero bueno, sí. hacia la década del 60, 70 y 80 del siglo XX, había un famoso meteorólogo intuitivo en Mendoza, Raskin se llamaba. Sí, Y él era famoso porque le acertaba mucho mejor que el Servicio sí, Meteorológico es verdad, Nacional. es verdad. Entonces, y él predecía los terremotos también. Sí, Y él decía que tanto el clima como los terremotos estaban relacionados con lo que ahora conocemos como clima espacial, ¿no? ujú, Y especialmente las explosiones solares y las manchas solares. Y llegó incluso a predecir las explosiones solares. Entonces, claro, los científicos estaban alertados de cómo puede ser que este hombre que es intuitivo le acierte de tal manera. Entonces, una vez, yo me acuerdo que le hicieron una entrevista por televisión y le preguntaron, ¿y usted cómo sabe que va a haber una explosión solar? Y dice, "Y porque miro cómo se mueven las hormigas". claro, claro. Y me decía, ¿y usted cómo sabe que se acerca un centro de baja presión? Porque mi señora barre distinto. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Entonces es cuestión de observación y los pueblos ancestrales, hay estudios muy interesantes que han encontrado que si se hace un análisis con los esquemas occidentales, especialmente los test de psicopedagogía, los individuos de los pueblos, especialmente los nómades y los cazadores recolectores, padecen todos de el síndrome de atención dispersa. Ajá, Porque es otra manía que tenemos en Occidente de calificar de enfermedades cosas que son distintas a cómo somos la mayoría, ¿no? Hay una especie de dictadura estadística, una sí, dictadura de la mayoría. sí, Entonces, claro, porque estos pueblos han sido entrenados para captar todo y que claro, todo les llame la atención y estar atentos a todo, porque si no se los come el jaguar de la selva. claro. O sea que tienen, claro, están en mil cosas a la vez, pero no quiere decir que Eh, están dispersos, al contrario. no quiere decir que sean enfermos, sino que ellos pueden manejar esas capacidades que nosotros no tenemos, esa capacidad de dispersar nuestra atención y concentrarla cuando es necesario. Porque después cuando ellos tienen que, en algunos pueblos hablan, por ejemplo, de enamorar a la presa, cuando tienen que cazar, Sí, tienen que enamorar a la presa, porque siempre hay una relación de respeto, algo típico de los pueblos originarios, es considerar que las demás especies son hermanas nuestras, la nuestra no sí, es superior. sí, sí, La sí. nuestra es una especie terrible que se esparció por todo el planeta y sojuzgó a las demás, pero eso no significa que sea superior. Es verdad, es verdad. Y me gustaría, Claudio, y estamos hablando con Claudio Ardaín, estamos aquí en la FM 93.5, la radio de la gente en nuestra querida ciudad de Necochea. En el programa estamos en contacto y disfrutando profundamente este encuentro. Me gustaría que nos comentes que seguramente, ¿no? Has viajado y has conocido, ¿no? Distintas o distintas formas de construcciones de viviendas, quizás dentro de lo que es los pueblos autóctonos o no, o las distintas culturas. Contame, por ejemplo, algo, ya sea de algún viaje o algo que realmente te sorprendió, o de algo que vos considerés como interesante, ¿no? Cuando uno evalúa, suponte, construir de acuerdo a la forma. Me gustaría que hablemos esto, ¿no? También, porque bueno, las formas son muy importantes. Una de las cosas que uno observa con respecto a la construcción, ¿no? Las construcciones últimas de casas, que uno puede llegar a pensar de que quizás se construyen así por un tema económico, ¿no? De que no sea muy cara, entonces bueno, se hacen así, pero se ven construcciones cuadradas o rectangulares, ¿no? Como esas que dibujábamos cuando éramos chiquitos y recién empezábamos a dibujar y no sabíamos bien dibujar y hacíamos una casa tipo chorizo con una puerta de entrada, con las dos ventanas de costado y ya está. Pero se ve mucha construcción de este tipo. Entonces, bueno, después te quería consultar si es un tema económico o también es un tema de que la misma
cultura nos va llevando a que parte de lo que es construido, que no tiene que ver, por supuesto, con la geobiología, sea así, cuadrado, sencillo, sin vueltas, ¿no? Una cosa así que la verdad es hasta insulsa, ¿no? Uno ve, por ejemplo, una construcción de barro y uno nota que eso no es solo una casa, que es un hogar. Lo otro es como una caja de zapatos, pero por eso digo, a veces uno lo observa y decimos, bueno, sí, puede ser por el tema económico quizás, pero quizás hay más cosas que uno no percibe. Entonces, quería consultarte esas dos cosas, ¿no? Si dentro de los viajes que has hecho, algo te ha movilizado mucho con respecto a las experiencias de pueblos ancestrales y el tema de construcción de acuerdo a la forma. Sí, por supuesto. Cualquier pueblo de la humanidad, cuando uno ve las casas en las que vive, especialmente a veces los gobiernos por una cuestión humanitaria queremos pensar, ¿no? Cuando piensan en la vivienda social para los pueblos originarios, hacen casas, como vos decís, rectangulares en barrios que son todas las casas iguales, todas alineadas en calles rectas. Cuando uno se retrotrae más en el tiempo y no tan atrás, es decir, 100, 200 años, en el caso de los pueblos originarios nos podemos ir 500 años atrás antes de la conquista, y todos estos pueblos tenían las casas o de forma circular o de forma oval o de formas curvas. El tema es cuando hay una especie de aprovechamiento espacial a medida que los pueblos se van haciendo sedentarios y surgen las aldeas y surgen las ciudades, entonces como que la forma rectangular se apresta más a una arquitectura compacta, por decir así. Sí. Pero bueno, la mayoría de los pueblos ancestrales sostienen, por ejemplo, que en los rincones de las casas rectangulares habitan demonios, ¿no? Claro. Esto que decíamos Sí. de usar la metáfora y el símbolo para expresar algo cierto, que Sí. es que eso lo pueden ver las amas de casa, en los rincones Sí. se juntan las pelusas, se juntan las arañas, se juntan. Sí. ¿Por qué? Porque no circula el aire, en Feng Shui diríamos no circula el chi en los rincones. En cambio, si uno tuviera una casa con las paredes curvas, sería mucho más fácil de limpiar y es más vivible y más agradable a la vista. Sí. Hay una tendencia ahora, si vos ves, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los últimos edificios que se están construyendo, de incorporar líneas curvas. Sí. Pero es una especie de esnovismo que viene a partir de las formas orgánicas de una gran arquitecta, Zaha Hadid, ya fallecida. Pero, y como lo permiten ahora los nuevos materiales y a su vez que no siempre son favorables para la salud, pero bueno, permiten estas formas estrambóticas, entonces se está despegando un poco de la forma rectangular. Lo que sí, como vos decías y también lo dice mi socia, la arquitecta Lilia Garcén, vivimos en cajas de zapatos. O como decía una vez en Buenos Aires, nos encontramos con un chamán que habíamos conocido en Tafí del Valle, de apellido Yapura, y cuando vino a Buenos Aires, que era la primera vez que venía a una ciudad grande, decía, no solo viven en cajas de zapatos, sino que viven en una zapatería con todas las cajas apiladas. Entonces, sí, a veces no entendemos cómo. Incluso hablemos de gente con capacidad adquisitiva alta, como puede ser la gente que vive en los barrios privados, Sí. y se compran el terreno y contratan un equipo de arquitectura muy caro, y el diseño lo hacen como si vivieran entre medianeras, como si vivieran en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios donde uno no tiene ni un metro hacia ambos lados de la casa. Claro. Que no hay... Entonces, es una picardía, porque ni siquiera inclinan la casa. No. Ahí está. Eso también es muy importante, ¿no, Claudio? Porque esa construcción, como vos decís, redondeada, no solamente ayuda para que circule la energía, circule también la temperatura, sino que no son también tan frías. Hay una cantidad de beneficios y evidentemente, como vos decís, los pueblos ancestrales autóctonos que utilizan ese tipo de construcción no lo hacen por moda. Lo hacen porque seguramente que es orgánico, ¿no? Y es justamente natural y por supuesto tiene un montón de beneficios.
Claro, bueno, eso lo ves en lo que llamamos arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula es la arquitectura de los pueblos que se ha ido adaptando al clima, al lugar y a sus necesidades a lo largo de los siglos. Entonces, tenemos desde la arquitectura troglodita significa de las cavernas, por ejemplo en Capadocia, en Turquía, donde incluso el clima es tan extremo que hasta hay ciudades subterráneas que pueden albergar más de 10.000 personas. Hasta los trulli de Italia, del sur de Italia, ¿no? que están hechos sin argamasa, unas formas cónicas impresionantes, hechas con lajas de piedra. O, por ejemplo, en Tailandia, en Indonesia, en la isla de Bali, que se construye con bambú. Entonces, la misma curvatura del bambú invita a formas curvas. Entonces, las casas son excepcionales, o incluso si algún argentino tiene la oportunidad de ir a Tucumán justamente y visitar las ruinas de la ciudadela de Quilmes, va a ver que las paredes eran todas curvas y todas adaptadas al desnivel de la montaña. Qué maravilla, qué maravilla. Realmente no, es apasionante este tema, Claudio, porque es muy importante todo lo que uno puede aprender. Además, justamente utilizando el lugar, ¿no? La naturaleza tal cual es. O sea que también con la inteligencia de no destruirla, sino ver de qué manera me hago aliada de ella para poder utilizarla y poder convivir, ¿no? Un poco tuvimos una conexión también con un bioarquitecto hace unos meses, Aníbal Gisser Glaser, y él nos hablaba, ¿no? de la permacultura, ¿no? Cuando uno le pregunta qué es la permacultura, dice, y bueno, es la permanencia en el tiempo de la cultura de la naturaleza, ¿no? O sea, no es necesario destruir la naturaleza para construir, sino al contrario, o sea, tomarla, inclusive decía hasta embellecerla, ¿no? Los espacios donde se utiliza este tipo de construcciones, en esos espacios naturales, inclusive quedan todavía mucho más naturales, con las plantas, hacen que a lo mejor vengan las extinguidas luciérnagas, o plantas también para poder tener acceso a las mariposas, o sea, la verdad que es fascinante ese mundo, ¿no? Cuando uno empieza a conectar, como decís vos, con esa gran biología de uno que está despierta y que justamente al conectarse con la naturaleza misma hace un boom de explosión de vida, ¿no? Que creo que la vida justamente es eso, sentirse vivo a través de la conexión con la naturaleza. Eso es apasionante. Habíamos hablado en el programa anterior los graves problemas que existen, ¿no? por tantas empresas constructoras que, bueno, con un objetivo, una mirada absolutamente opuesta a esta, bueno, son grandes, a veces inconvenientes, ¿no? Para mantener los espacios naturales, o por lo menos para construir dentro de esos espacios sin la necesidad de destruirlos, ¿no? Pero bueno, ese también es otro cantar, ¿no? Tiene que ver con muchos monopolios, y con un poder que evidentemente o no sabe o no quiere reconocer todo esto que estamos hablando nosotros. Un poco de todo, quizás. ¿Qué decís vos? Es que todo tiene que ver con todo, como decía San Pancho Ibáñez. Claro. Y el tema de los desarrollos, por ejemplo, de los barrios privados, es un mecanismo, a ver, hablando mal y pronto, perverso. Porque, a ver, ¿qué hace el desarrollador? El desarrollador consigue inversores, esos inversores quieren comprar tierra por bajo precio. Sí. Entonces buscan los lugares que habitualmente no se han usado para construir ni permiten hacer ninguna explotación agropecuaria que dé utilidades. Entonces, en el caso de Buenos Aires, ¿qué hacen? Compran terrenos que son humedales. Sí. Y los humedales son órganos de la naturaleza que tienen su función específica.
Sí. Entonces empezaron a desarrollar los grandes emprendimientos. Primero se empezó por el Tigre y después se expandió por Escobar. Los grandes emprendimientos, no voy a dar nombres de los barrios, No. pero son gigantescos y acabaron con todos los humedales. Oh, qué Entonces el tema además, y después se quejan de que les vienen los carpinchos, cuando los carpinchos lo que están haciendo es volviendo a su lugar natural que lo usurpó el ser humano. Claro, pobrecito. El invasor es el ser humano, no el carpincho. Sí, después dicen, claro. Y a su vez, bueno, se ha desequilibrado. Entonces tenemos por un lado que se compran tierras que en realidad no son aptas para... mencionábamos la vez pasada, por ejemplo, que en el delta del el río Amarillo en China, Sí. hasta hace poco no se construía, porque los humedales se respetan y también no son buenos para el ser humano. Bien. Entonces, no solo la destrucción de la naturaleza, sino que le venden a la gente, especialmente a la gente de altos recursos, le venden paraísos, le venden su fracción de naturaleza, lo cual es falso. Claro. Le están vendiendo una pecera, por decir así, porque además se alteran todas las funciones, incluso sociales y comunitarias dentro de esos barrios, y terminan también perjudicando las construcciones tienen problemas de humedad ascendente, las construcciones tienen problemas de asentamiento, entonces o se rajan o tienen humedad, que desde el punto de vista de la geobiología, esa humedad puede producir cierto tipo de hongos, como hay unos que se llaman aspargillum, que son directamente altamente tóxicos, y a su vez perturban todas las radiaciones telúricas que hay en el lugar, y o sea, están perjudicando a la salud de los propios ocupantes que pensaron que con todo su dinero se compraban el mejor lugar del mundo. Tal cual. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Sí, y además son tierras bajas que con el cambio climático dentro de 20 o 30 años van a tener el agua mojándole los pies. Sí, realmente es así. Claudio, vamos a continuar, por supuesto. Te vamos a pedir ahí que te nos quedes, que no te vayas, porque traje un temita musical. Le vamos a consultar a Frank si tiene la disponibilidad del tema. Él nos dice, bien, lo tiene. Vamos a escuchar un temita musical para que nuestra querida audiencia también disfrute no solamente toda esta charla hermosa de Claudio Ordoín, sino que también un poquito de música para ponernos a tono. Y luego de la música, Claudio, te voy a preguntar un poquito estas construcciones de nuestros pueblos ancestrales, por ejemplo, los menires, estas herramientas que ellos utilizaban justamente al tener bien claro todo el tema de las radiaciones telúricas, ¿no? Toda esta energía que está debajo de la tierra, y que evidentemente ellos lo tenían muy clarito porque utilizaban construcciones también para neutralizar esas radiaciones. Vamos a un temita musical y luego entramos un poquito de lleno con eso. ¿Te parece? ¿Cómo no? Aquí estaré. Muy bien. Bueno, vamos entonces al tema musical.
Bueno, ya estamos nuevamente al aire con Claudio Ardoaín, geobiólogo, a quien estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea. Claudio, a la pregunta que habíamos hecho antes del temita musical, contanos un poco esta sabiduría de los pueblos ancestrales con respecto, por ejemplo, a las radiaciones telúricas. Ellos seguramente en esa época no tenían el problema nuestro, ¿no? De la contaminación electromagnética, de antenas y todo eso, pero sí las radiaciones telúricas y seguramente también la acción de la energía del cosmos, ¿no? Porque hay una energía eléctrica que viene del cosmos. Explícanos un poquito, querido Claudio. Sí, justamente esta sabiduría que tenían los pueblos milenarios y que tienen todavía muchos pueblos originarios, aunque siempre está el peligro de perder esa información, hacía que hubieran desarrollado una especie de tecnología, lo podemos traducir en términos modernos, es decir, no solo de la captación de las cosas que tienen que ver con el lugar, con el mejor lugar, las radiaciones que pueden afectar, sino también con cómo aprovecharlas y para qué utilizarlas. Entonces, bueno, el fenómeno que vos mencionabas de los megalitos es universal, es decir, la mayoría de los pueblos, al menos los que he estudiado, todos han tenido algún tipo de lo que nosotros en geobiología llamamos geopuntura, es decir, acupuntura de la tierra. Esto significa usar elementos como si fueran las agujas de acupuntura para equilibrar las fuerzas de la tierra en determinados sitios. Esos elementos pueden ser de madera, pueden ser de piedra, pueden ser de metal. Entonces, cada cultura ha desarrollado una tecnología distinta de acuerdo a la configuración, que es distinta en cada punto del planeta. Configuración de la radiactividad de las rocas, lo que llamamos corrientes eléctricas vagabundas, lugares que están más expuestos a radiaciones cósmicas. Bueno, todo eso lo sabían canalizar. Entonces, es algo que se está redescubriendo dentro de una rama de la geobiología que se llama cosmotelurismo, donde inclusive hay algo muy interesante que es cómo aprovechar estas estructuras que hacían los pueblos, por ejemplo en el caso de Europa del Neolítico, para fines terapéuticos. Entonces, si uno va a Francia, uno puede contratar un tour terapéutico, porque creo que lo mencionamos en el programa anterior, la posibilidad de hacer un turismo bioenergético, sí, aprovechando justamente las cualidades de estos lugares. Y uno puede contratar, por ejemplo, en Francia, en la zona donde están las alineaciones de Carnac, unos tours donde los llevan justamente haciendo ciertos ejercicios en presencia de estos grandes monolitos de piedra que tienen la capacidad de fusionar, por decir así, o de equilibrar, si se quiere, las fuerzas del cosmos con las fuerzas telúricas, las fuerzas de la Tierra, y generar a su alrededor un área que es favorable, depende de dónde esté ubicado y con qué fines, para, por ejemplo, sanación de enfermedades que habitualmente la ciencia occidental ha desahuciado a los que la padecen. Entonces, como uno puede pensar, si la ciencia oficial me desahució y dice que no tiene solución y que la única solución es esperar a que pase algo grave, ¿por qué no voy a apelar a otras técnicas alternativas o incluso milenarias? Entonces, se va redescubriendo, principalmente hubo allá por la década del 90 del siglo pasado, hasta 2010 aproximadamente, se desarrolló un proyecto que se llamó Proyecto Dragón, encabezado principalmente por un investigador británico, Paul de Verú, donde él empezó primero estudiando los fenómenos físicos que estaban asociados a las estructuras megalíticas de todo el planeta, y eso se le llamó Proyecto Dragón porque, tomando un poco la expresión tanto del dragón británico como del dragón chino, y también podemos añadir de los dragones de las culturas ancestrales de nuestro continente,
como símbolos o como metáforas de justamente las energías telúricas. Entonces, primero se desarrollaron instrumentos para poder medir qué pasaba físicamente en estos lugares, y luego se apeló a metodología para ver qué pasaba con las personas que estaban en esos sitios, cómo se alteraban sus ritmos cerebrales, la resistencia eléctrica de la piel, que está especialmente relacionada con el tema de los mecanismos de defensa de nuestro organismo. Y bueno, fueron resultados muy, muy interesantes, y que bueno, que ahora dan pie a que uno también puede ir a Inglaterra, y también hay este tipo de excursiones que se pueden hacer para captar las energías de ese lugar. Pero incluso aquí en Argentina, por ejemplo, están los menires de Tafí del Valle. Si bien los que están en exposición se sacaron de su lugar originario, pero también en la zona de Sierra de la Ventana hay menires en los campos. Lo que pasa es que son estancias privadas, es muy difícil acceder a ellos. Claro. Nosotros tuvimos la oportunidad, fuimos convocados por la Secretaría de Turismo de Canelones, de Durazno, y Canelones en Uruguay, porque había unas estructuras megalíticas muy interesantes que habían despertado la atención de los investigadores europeos, y que lamentablemente, como estaban en territorio privado, los dueños del lugar no solo no las protegían, sino que en algunos casos las destruyeron por temor a que las declaraban sitio patrimonial, y que por lo tanto ellos no pudieran continuar con su explotación agropecuaria en esa zona. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de relevamiento desde el punto de vista de la geobiología muy interesante. Y bueno, y actualmente ahora se está difundiendo dentro de lo que es el turismo rural de Uruguay, las excursiones a estos sitios. Muy interesante la información, pero muy interesante, Claudio. Ya nos quedan poquitos minutos, así vamos también pasando los auspicios, pero realmente impresionante la información y la charla. Queda, por supuesto, siempre abierto este espacio para nuevos encuentros, porque esta es una información que, por lo menos humildemente en mi caso y en el enfoque del programa, que siempre apunta hacia la conexión con la naturaleza, con nuestra propia esencia, esta temática realmente es fascinante, ¿no? Y bueno, te felicito por tu labor, de hecho también por las charlas, por las disertaciones, los cursos. Creo que ahora, no sé si mañana, me parece que vas a brindar una charla con otra arquitecta en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que una disertación que va a ser libre y gratuita. De hecho se solicita el ingreso con un alimento no perecedero, y es muy importante, realmente es pero muy importante estas informaciones, porque a pesar de a veces las dificultades que se viven a nivel personal, individual, comunitario, con respecto a situaciones económicas, carencias, a un poder que, como decíamos en los programas anteriores también, va con todo, con su propósito económico, no se fija en nada. A pesar de todo esto, hay infinidad de seres y de almas que, como vos y como tantos otros, están de a poquito despertando, ¿no?, a la conexión con todo esto maravilloso que es con la verdad de la naturaleza. Así que yo te felicito, y si querés, comentanos este encuentro, el día, la hora, no sé si era mañana o el sábado, que se va a hacer, que yo estuve ahí leyendo en tu Facebook. Contalo por si hay gente en la ciudad de Buenos Aires que tiene la suerte de estar cerca tuyo para poder escucharlos. Sí, cómo no. En realidad es el domingo 24 de agosto. Bien. A las 18 horas vamos a dar una charla sobre casa saludable y armónica, geobiología y Feng Shui para el hemisferio sur. Va a estar encarada a consejos prácticos que todos puedan aplicar, y va a ser en la Asociación de la Biblioteca Teosófica Argentina.
La Bien, ubicación es en Agrelo 3050. perfecto. Y va a ser, me decís, presencial, o sea, la charla sí, sí, sí. Bien. Bueno, un pedacito mío de mi energía va a estar ahí escuchándolos y disfrutando esa charla porque seguramente va a estar maravillosa. Claudio querido, bueno, gracias nuevamente por este encuentro, siempre muy, pero muy nutritivo. Le decimos a nuestra audiencia que lo van a poder escuchar a Claudio en Telegram, en el Telegram de Susani Rossi Radio, en YouTube, en el canal de YouTube también de Susani Rossi, en el Facebook Susani Rossi y también queda por supuesto en el Facebook de FM La Radio 93.5. Un abrazo enorme de corazón a corazón, querido Claudio, y por supuesto abrimos la posibilidad de nuevos encuentros en la medida de tus posibilidades, ¿sí? El agradecido soy yo, un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. Gracias, querido. Chau, chau. Abrazo enorme. Bueno, y nos quedan entonces estos minutitos para compartir con ustedes los auspicios que nos acompañan. Por ejemplo, Florería No Me Olvides, en calle 62, esquina 65. Florería No Me Olvides, ellos tienen allí también nuestras revistas de Holotren para ustedes recibirlas. Vamos a poner los auspicios, si te parece. Vamos con los auspicios. Constelaciones familiares de la mano de Nancy Christensen. Nuestros ancestros vivieron hace mucho tiempo y experimentaron situaciones muy complejas. Aunque no lo creas, muchas de esas experiencias y esa energía de esas experiencias hoy están siendo parte de nuestra vida. Constelar es justamente registrar esas energías, desbloquear, sanarlas y empezar entonces a vivir la vida que vinimos a vivir. Constelaciones familiares de la mano de Nancy Christensen al 2262 41 45 13 y también ella aporta otra herramienta extraordinaria, baños de bosque, una experiencia en el parque para navegar en un espacio natural y tomar de cada uno de esos elementos que constituyen el parque la energía que nos conecte y que nos sintamos parte de ese todo. Viví la experiencia de baños de bosque en forma individual o colectiva y vas a tener una salud y una recuperación energética que te digo, te vas a asombrar. 2262 41 45 13. Lili Soto es docente y terapeuta holística. Además también numeróloga. Muchas herramientas de autoconocimiento, de desarrollo personal para que conozcamos nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Lili Soto te ayudará a través de distintas técnicas, de talleres y de sesiones, de qué forma podés empezar a vivir una vida diferente. Además también con los estudios de numerología maravillosos que ella realiza, podés también saber mucho más de vos y también nutrir la vida con elementos que no sabías que tenías. 2262 24 30 55. Lili Soto, llámala. Carnicería Las Carretas, calle 521, número 1320. Excelente calidad de productos, excelente atención. Tu lugar, calle 521, número 1320, Carnicería Las Carretas. Gabriela Reynoso, reflexóloga, atiende en Centro de Estética Viviana Giorello, en la calle 75, número 1986. Gabriela Reynoso, llámala al 383-516-3592 y date la oportunidad de recibir esta excelente terapia de reflexología para poder mejorar tu cuerpo, tu mente, tus emociones.
Ya, entonces, en el final de nuestro espacio Estamos en Contacto, ya preparadita Carolina Di Salvo con su programa Espiritualidad, y se lo cambié el programa, Espiritualidad y Conciencia, ¿sí? Ya preparadita acá, acá me dice que sí, sí, Espiritualidad y Conciencia, ya estamos aquí con ella, por supuesto, para tomar el comando de la FM 93.5. Agradecidos como siempre a que se encuentren con nosotros y les contamos que este sábado 16 de agosto a las 16 horas los esperamos a todos quienes quieran compartir un momento bonito con Holotren en la calle 66, número 2806. Vamos a celebrar la inauguración de nuestra revista. Si bien nuestra revista ya salió en el mes de junio, en julio, y ahora ya estamos próximos a que salga el tercer número en agosto, queremos disfrutarlos con ustedes en este encuentro, como siempre, desde el corazón. Así que los esperamos este sábado 16 de agosto a las 16 horas para compartir un hermoso encuentro, también música y disfrutar la vida. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao, chao.